Segunda de Reyes capítulo 22, Segunda de Reyes capítulo 22, vamos a estar hablando ahí, se pueden quedar anclados en el capítulo 22. Había un muchachito que se llamaba el rey Josías. Este rey tenía 8 añitos, cuando empezó a reinar. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 1. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Habla de su madre. Versículo 2 dice que Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Imagínate a los 8 añitos que sea el rey de una nación tan poderosa como era la nación de Israel. Pero ¿por qué Dios lo puso? Su papá fue asesinado. Hasta ese entonces todo rey de Israel era torcido, era corrupto, no era muy bueno. Hasta ese entonces todo rey que había ahí desobedecía al Señor. Y mientras yo leía la Escritura descubrí por qué, porque yo siempre leía en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, y antes que los reyes hacían esto, y estaban torcidos, y tenían dioses falsos, y ellos decían, pero ¿por qué, Señor, si ese es tu pueblo? ¿Por qué se estaban portando tan mal? Y saben la razón, porque cuando Josías, vamos a leer la Escritura, se puso a renovar el templo, encontraron la Escritura. Hacía 250 años que no habían leído lo que llamamos hoy la Biblia, la Escritura, la tenían escondidas. Ninguno de los reyes había leído la Escritura, que era mandatorio a través de la palabra en Deuteronomio. Decía que todo rey tenía que leerla y no solamente leerla, predicarla al pueblo. O sea que el pueblo de Israel estuvo 250 años con el libro de Deuteronomio, la palabra santa que le decía que tenían que hacer, cogiendo polvo. Y cuando el rey Josías lo vio, se quebrantó, dice la palabra, vamos a leer, que se rompió sus ropas y empezó a cambiar todo y a traer bendición al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel estaba siendo maldecido porque la palabra estaba escondida, cogiendo polvo. Vamos a leer en la Escritura de hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos la Biblia cogiendo polvo escondida debajo de la cama, debajo del matre, no sé dónde? Porque nos cuesta abrirla, leerla, estudiarla. Entonces, la maldición que había sobre Israel ahora hace sentido. Si estaban no solamente desobedeciendo al Señor, ninguno de los reyes estaba leyendo la palabra, como decía la Escritura, no estaban siguiendo la guianza del Señor. Pero antes de seguir el capítulo 22, me voy a mover el capítulo 23, porque en el capítulo 23 vemos todas las cosas que el rey Josías a la edad de 18 años empezó a destruir. O sea, todas las cosas que Israel estaba haciendo, que él deshizo. Y aquí muchos de los pecados que Israel estaba cometiendo, a mí me chocaron. Yo dije, Padre, pero tu pueblo estaba en esto. Todas las cosas que ellos estaban metidos, porque estaban ignorando, por 250 años ignoraron la palabra del Señor. Vamos al capítulo 23 de Segunda de Reyes. Y después regreso al 22. Pero el rey Josías lo primero que hizo, Segunda de Reyes 23, versículo 1. Lo primero que hizo cuando se dio cuenta de que su padre, que fue asesinado, y todos estos antepasados que había tenido, habían ignorado la palabra del Señor, no solamente lloró, se rasgó sus vestiduras, dice que mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo. Y acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, no solamente Jerusalén, todos los hombres de Judá. Los sacerdotes, los profetas, toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo del templo, todos. Allí el rey le leyó, dice la palabra, le leyó el libro, estoy leyendo la versión actual, le leyó el libro que decía el libro del pacto que habían encontrado, versículo 3. Después te puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que había escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Amada iglesia, si en alguna de nuestras casas la palabra de Dios está cogiendo polvo, saquémoslas. Convoquemos a todos. Y no solamente
Leamos la palabra, hagamos un compromiso familiar en obedecer, como hizo él, para siempre los mandamientos de Dios y cumplir fielmente lo que Dios requiere de nosotros. Eso fue lo primero que hizo este rey, jovencito. Empezó a los 8 años, a la edad de 18 años. Pero mira lo que dice, versículo 4. Dice que él seguía las enseñanzas de la ley. Una vez se puso a leer la escritura, recibió una administración, recibió revelación, recibió guianza del cielo. ¿Qué hacer? Porque esto no se lo dijo nadie. Aún los escribas que consiguieron la escritura no sabían qué decirle. Aún los escribas, los sacerdotes, también ellos estaban todos torcidos porque tampoco ellos estaban leyendo la palabra. ¿Qué tipo de sacerdotes eran esos? Y dice la palabra, primero ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. O sea, el pueblo de Israel estaba haciendo astrología. Claramente. Estoy leyendo nuevamente la versión actual. Voy a brincar porque es mucho y no quiero tomar todo su tiempo. Versículo 7. Dice, también mandó a derribar, versículo 7, segunda de Reyes 23:7. También mandó a derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses y donde las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. El pueblo de Israel metido en prostitución en los templos, una práctica pagana de aquel entonces. Este rey dijo, no, eso va contra la palabra del Señor. Mandó a derribar, y aquí en la escritura también dice que mandó a matar todos estos sacerdotes chuecos, no sé si esa palabra ofende a alguien, falsos. Los mandó, mira, fuera. Dice, versículo 8 y 9, en toda la ciudad de Judá, en la reunión que va a Berseba, había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios en los pequeños templos de las colinas. Josías mandó a destruir todos esos templos y obligó a los sacerdotes a vivir en Jerusalén. A estos le prohibió trabajar en el templo de Dios, aunque sí les dejó comer de los panes sin levadura. Versículo 10, mira esto me dio como una patada. Creo que este es el versículo. Además Josías, segunda de Reyes 23:10, destruyó el horno, escucha esto, que estaba en el valle de Bet-Hinnom, para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. Sacrificaban bebés. Los paganos sabemos que los hacían, pero en la región de Judá eso estaba pasando. Y el rey lo estaba permitiendo. Eso hoy en día, como el aborto, están sacrificando bebés al mismo Dios, al Milcom cada vez que 1 millón de bebés todos los años lo sacan en pedazos del vientre de la mujer. En aquel entonces los quemaban porque pensaban que darle a Dios la primicia, el primer bebé, sacrificarlo a ese Dios iba a ser algo glorioso para la familia. Quiere decir que el pueblo de Dios estaba siguiendo esta práctica pagana. Porque cuando Josías se dio cuenta de la escritura, leyó y fue instruido por el Señor todo esto, él lo mandó, destruyó ese horno. Versículo 13 al 15. Después usted puede leer todas las cosas que destruyó, porque destruyó cuanta cosa pagana había. Dice, Josías destruyó además las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había al sur del monte de Olivos. Escucha esto, el rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses, Quemos, dios de los moabitas. Salomón había hecho templos paganos, porque él estaba casado con mujeres de todos lados. Ese Salomón tenía 700 mujeres, creo que tenía. Wilson sabe, Wilson las contó. Y había hecho templos paganos, hermanos, en las colinas de Jerusalén. Josías lo destruyó. Dice, después rellenó con huesos humanos los lugares donde había estado esas imágenes, etcétera, etcétera. No le voy a seguir leyendo, pero podemos ver en el capítulo 23 todas las cosas malas que estaba haciendo Israel, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había hecho cosas, ustedes saben todos los milagros que el Señor había hecho por ese pueblo. El pueblo que se supone que proyectara la imagen divina al resto del mundo. El pueblo que Dios escogió no porque eran bonitos, sino para que el mundo entendiera quién era Jehová a través de ellos.
El pueblo, el mero mero. Pero ¿qué habían hecho con la escritura? La tenían escondida en el templo, la descubrió este rey por error. Pero Dios sabía que tenía que traerle un muchachito de 8 años a reinar para que arreglara la dirección que este pueblo iba. Porque si Dios no lo hubiera puesto ahí, si Dios no lo hubiera puesto ahí para cambiar la dirección del pueblo de Israel, posiblemente hoy en día no existirían. Vamos de nuevo de regreso al capítulo 22. Amén. No se pongan tristes. Aleluya, gracias mi amor, gracias. Almuerzo gratis para ti por ese, ya los otros están hablando ahora, ya santo. Ya empezaron los amenes. Hablé de almuerzo y ya, santo Dios, se me perdió. Santo Dios. Regresemos a Segunda de Reyes 22. Ya entendemos lo que está pasando, ¿verdad? Amén, amén, amén. Gracias por ese amén. Sigue hablando ahí, muchacha de Dios, que yo te voy a algo especial ahí para ti. Entonces tenía 8 añitos este rey, comenzó a reinar a los 8 años, hablamos de eso. Pero mira lo interesante, en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 2. Primera de Reyes capítulo 13, versículo 2. 300 años atrás, Dios había puesto palabra profética que iba a levantar a este muchachito. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Es que el Señor se pasó. Te voy a poner a predicar. Yo sé que predicaste el lindo el miércoles. Allá. Ok, se lo voy a leer en el lenguaje actual. Ahí está la Reina Valera. Dios dijo, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. 300 años atrás, dijo el Señor a través de un profeta. Es que el Señor, como le dije, se pasó. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, vino un profeta. Y estando Joroboam junto al altar para quemar incienso. Aleluya, lo voy a seguir leyendo aquí. O lo tengo al frente. He aquí a que nacerá, dice la palabra, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado, lo leo de acá mejor. Me perdí, voy a seguir conmigo. Ajá. Versículo 2. Joroboam dice que clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, este muchachito, 300 años atrás, ya el Señor habló a través del profeta, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemará huesos de hombres. Lo dice Segunda de Reyes, el capítulo que leímos ahora. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Cuando el rey Joroboam oyó la palabra del varón de Dios, Joroboam era el rey, no el profeta, perdonen, que había clamado contra el altar de Betel, el altar pagano que tenía este rey, extendió su mano desde el altar, dijo, préndanle, mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra. Entonces respondió el rey y dijo, el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró. Yo no hubiera obrado para que la mano de ese rey se enderezara, pero el profeta oró. Amén. Quizás yo necesito administración, no tengo un corazón bueno. Yo le digo, te quedaste con el abano, así te quedas, rey Joroboam, problema tuyo, ¿quién te manda? Todo aquel que levante la mano contra ti, cuando tú haces algo para el Señor, no voy a decir proféticamente, yo soy profeta, se mete en problemas con Dios. Pero ya 300 años atrás Dios había dicho que iba a levantar un muchachito que se llamaba Josías, que se iba a levantar. Y dice la palabra de Dios que este muchachito hizo lo recto ante los ojos de Dios.
hizo lo recto ante los ojos de Dios. A los 18 años, siguiendo en el capítulo 2 de Reyes 22, 3 al 7, dice la palabra que a los 18 años él envió al rey Safán, hijo de Azalia, escriba de la casa de Jehová, le dijo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja dinero. Y le habló para que buscaran albañiles, maestros, para que renovaran, gracias María, renovaran la casa de Jehová. Renovaran la casa de Jehová. A los 18 años el rey decidió renovar el templo. Eso básicamente. A los 18 años decidió reparar el templo de Jehová. Y dice la palabra, si seguimos leyendo, que habían grietas en la casa. Y él entendió que quería reparar, reconstruir el templo, necesitaba financiamiento. Este profeta que trabajaba con él se llamaba Hilcías. Jeremías era hijo de este profeta Hilcías. Jeremías profetizó durante el tiempo de Josías. Entonces, dice la palabra en el versículo, estamos en Segunda de Reyes capítulo 22, Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 8 al 10, Segunda de Reyes. Esta Biblia tiene las letras chiquitas y los ojos míos como que no les gusta. Gracias, Chinito. Aquí estamos. Vamos al versículo 8 al 10. Y dice la palabra: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hello, encontraron lo que le llamamos hoy la Biblia. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder a los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Este escriba no se veía muy contento de haber encontrado después de tantos años. Yo creo que ni él sabía lo que era, porque el pueblo de Israel puso la palabra de Dios a un lado. Básicamente le dijo al rey: mira que hay un libro, vamos a leerlo. Como que no se ve muy excitado, ¿verdad? He hallado el libro, dice, de la ley en la casa de Jehová. Según Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, todo rey tenía que tener una copia del libro de la ley. Al lado del arca del pacto tenía que estar. Eso empezó desde los días de Moisés. La palabra de Dios estaba con Israel, pero en este caso estaba descuidada. Estaba descuidada en esos días. Y eso explica por qué los reyes eran tan desobedientes en la palabra. Eso explica todas las cosas que estaban haciendo, porque no estaban siendo guiados por el pastor Manuel, ¿verdad? Por papá, por Dios. No estaban siendo guiados por hombres que simplemente lo que veían, la guianza de Dios no estaba con ellos. Tenían la guianza de Dios, pero no la tenían en su corazón, ni la estaban leyendo, la tenían escondidas. Y ese es el peligro de no venir a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Ese es el peligro de tomar la palabra de Dios y esconderla y decirle: no, si yo tengo la Biblia en casa, la Biblia está ahí. Ese es el peligro de no abrir y buscar la revelación y buscar que Dios toque el corazón, como tocó el corazón del rey Josías en un minuto, donde él vio y empezó a cambiar las cosas. Y por su obediencia Dios le dijo: el pueblo de Israel va a pagar, pero tú no. Tú vas a morir en paz. Tú vas a morir antes de que mi juicio llegue. Y así fue, Dios lo honró por haber obedecido la palabra de Dios. Entonces tenía la palabra escondida. En nuestras casas la desobediencia se va a entronar si no dejamos que la palabra de Dios reine. Y ese fue el problema que tuvo el pueblo de Israel.
Deuteronomio 17, 18, dice, Deuteronomio 17, 18 al 20, dice que cada rey tenía que tener una copia personal de la ley y debía leerla. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 17, 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. El escriba tenía que escribir una copia porque eso no había imprenta, ¿entiendes? Tenían que escribirla, alguien tenía que escribirlo. No era ir a Walmart y comprar una copia como hoy. Tenía que escribir para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes de Levita. Y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Escucha esto, versículo 19. 17, versículo 19. Para que aprenda a temer a Jehová, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos en obra. Deuteronomio 17, 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios le había hablado, Dios le había dicho, cuando vayan a reinar, que te escriban una copia del libro, vaya de allá al templo, tiene que estar al lado del altar del pacto y la lees todos los días. No solamente la lees, aprenderás a temer a Jehová tu Dios, que fue uno de los versículos que habló la pastora. Vas a guardar todas sus palabras y sus estatutos. ¿Para qué? Para que tu corazón, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que te mantengas humilde, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Bendito sea el Señor, hermanos. El pueblo de Israel muchísimos murieron, muchísimos sufrieron, fueron atacados, derrotados. ¿Por qué? Por no leer la palabra de Dios. Por los cabezones reyes que Dios puso a cargo, no seguir la guianza del Señor. Dios libre a aquellos, nosotros, líderes de casa, líderes, quien sea, que no escuchemos el llamado del Señor a siempre tener una copia de su guianza cerca y no ignorarla, no dejarla coger, no dejarla perder. Perdonen que estoy leyendo allá, me confundo, mejor miro aquí. Bendito Dios. Deuteronomio nos dice que la ley entera debía ser leída en una asamblea de la nación cada 7 años. La palabra no solamente dice al rey, vas a tener la palabra, la lees todos los días para que tu corazón no se enaltezca y te creas más de lo que eres, sino que públicamente tienen que al pueblo leerle la palabra porque no habían imprenta. No podemos decir que hay una Biblia para ti, ahora la compramos a dólar. En aquel entonces no se compraban a dólar, tenía que un escriba ahí, muchas reglas para eso. Pero la palabra de Dios también le decía cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos, para mantener la ley entre el pueblo. Los levitas estaban dispersados alrededor del país y no estaban haciendo esto. No estaban haciendo la lectura pública de la ley de Josué. Aquí estamos haciendo esto los levitas, leyéndole la ley, compartiendo la palabra, no la ley, la palabra con todos. El pueblo de Israel dejó de hacer eso. Se supone que era responsabilidad de este rey, cada 7 años de los reyes, asegurarse que la palabra era enseñada al pueblo, y no lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué esperaban? Un pueblo destruido, moralmente destruido. Un pueblo que estaban, ¿cómo se dice? Dando bebés a hornos, a un dios pagano. Un pueblo que se metían en prostitución en los templos. Un pueblo que ciertamente se alejó de la guianza de Jehová. Y estaban todos esparcidos, destruidos, siendo básicamente el hazmerreír de todos los demás cuando Dios los llamó para ser un pueblo fuerte, para ser cabeza y no cola. Así que más de 250 años después de Josafat, durante el reinado de Josías, sabemos que él leyó la palabra públicamente porque lo leímos. Después de él siguieron estas lecturas públicas como tenían que hacerlo. Dice la palabra que él lo leyó. El texto bíblico dice que él leyó. La Biblia se asegura que sepamos que el rey leyó la palabra, no se la leyeron. El sumo sacerdote la encontró
y el escriba ya la había leído, pero el rey la leyó también. Entonces, esta palabra había sido olvidada, pero cuando vino al corazón de este rey lo avivó. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No importa cuántos años no hemos escuchado la palabra de Dios, no importa cuánto. Tan pronto abras el libro y Dios te traiga revelación y te traiga instrucción, te va a avivar. Eso fue lo que hizo con este rey. Lo motivó, fue confrontado por la palabra de Dios. La reacción que tuvo cuando escuchó la palabra, cuando la leyó, dice la palabra de Dios, que él rasgó sus vestiduras. Se dio cuenta de algo poderoso. Cuando oyó estas palabras, Dios hizo una obra espiritual en el rey Josías. Y no fue solamente la transformación de información. Al escuchar la palabra de Dios tuvo un impacto de poder espiritual sobre este rey. Cuando tu familia escucha la palabra de Dios, porque tú abras el libro y se la leas, hay la gran posibilidad que ellos también tengan un impacto espiritual. Tú no sabes lo que va a pasar, pero es tu responsabilidad como rey o como sacerdote de la casa. Es mi responsabilidad que mi familia escuche la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque si este rey no se para y se le lee la palabra y él la lee, esto quizás no hubiera pasado, solo Dios sabe. Un chamaquito de 8 años que el Señor llamó a reinar. Dice la palabra que rasgó sus vestiduras y una expresión de horror, de asombro. Déjeme romper mi vestidura para que vean aquí. Imagínate que yo le enseñe el pecho peludo del pastor. Santo Dios. Pero sabemos que David también hacía eso. Eso es una expresión de horror, una expresión de asombro. Imagínate cuán consternado estaba este rey. Mostró su pena por la nación, una explosión de profunda convicción de pecado. Ahí vino avivamiento y despertar espiritual. Pero no hay avivamiento y despertar espiritual sin la palabra de Dios. Hubieran seguido por el mismo hoyo, hubieran seguido en la misma maldición. Alguien se tiene que levantar y leer la palabra de Dios a los demás. Alguien se tiene que levantar y predicar. Alguien se tiene que levantar y hablar la verdad que está escrita desde los cielos. Y Dios ya había dicho, este jovencito, Dios sabía donde el pueblo iba. Ahí vemos que aún gente como Moisés y otros ya se habían metido al paganismo y habían contaminado todo. ¿Por qué? Por la palabra escondida en el templo, ni sabían que estaba ahí. Pero esta convicción de pecado es la obra del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Eso fue lo que pasó. El rey Josías, un jovencito de 18 años, se metió en la palabra y dice, Padre, aquí la hemos embarrado. Perdonen la palabra, yo creo que eso es malo en algún país. Hemos hecho mal. Hemos hecho mal. Permitamos que Dios traiga convicción de pecado al corazón de otros. Y si no quieren escuchar, que se tapen los oídos. Gloria a Dios. Como le hacen a ¿quién fue la que me estaba diciendo? A la madre, ¿dónde está tu esposa? Ya la mandaste afuera. Bendito Dios. Estoy gritando mucho. Bendito. Ella llama a la gente de la iglesia con Wilson y no, ¿qué hacen llamándome? Le enganchan el teléfono. Me llame de nuevo. A mí me enganchan el teléfono también de vez en cuando, no me contestan. Llamamos de nuevo. Es nuestro trabajo dar la palabra, es nuestro trabajo hacerle el trabajo de Dios y que Dios haga la convicción de pecado. Dice la palabra que luego en el versículo 12 a 13 el rey Josías empezó a buscar de Jehová. Segunda de Reyes 22, 12 o 13. Dice la palabra que luego el rey dio orden al sacerdote y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuando nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Id a preguntar a Jehová por mí, dijo. No era que el rey Josías no supiera nada de Dios, lo más seguro sí sabía de Dios, era que estaba bajo tal convicción de pecado que no sabía qué hacer. Mandó a los otros ir y preguntarle a Jehová. Y de ahí habla la escritura que hablaron con una profeta y ella vino
a hablarle. La profeta vino a dar palabra de lo que Dios iba a hacer con ellos. La profeta se llamaba Hulda. Qué nombrecito, ¿verdad? Hulda. Te voy a cambiar ese nombre, Laurita. La profeta Hulda. Esa fue la profetisa que habló. Hilda. Que Hilda está bien. El Señor le dijo que, el Señor le habló, iban a recibir juicio, pero también le habló, le hablaron al rey que Dios estaba contento con él, con lo que él había dicho, y que el juicio que iba a caer sobre Judá él no lo iba a tocar, y no lo tocó. Dice su palabra que su corazón se enterneció, el corazón de Josías se enterneció a la palabra de Dios, fue capaz de recibir la voz del Espíritu Santo, no hay duda, y el mensaje de la profeta Hulda en los versículos, ahí al final. Dijo la profeta, el Señor le dijo, serás llevado al sepulcro en paz. Aunque él murió en batalla, fue llevado al sepulcro en paz. Dice el Señor le dijo, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y esa fue la misericordia de Dios. Dios va a tener misericordia sobre todo aquel que honre su palabra. Dios va a tener misericordia. Y esto a mí me chocó, hermano. Yo he mirado Segunda de Reyes muchas veces, pero yo salí corriendo a la pastora Wilma, le dije, ¿verdad que te dije en el cuarto? Dije, pastora, mira esto, el pueblo de Israel por cientos de años tenían la palabra escondida, nadie sabía que estaba ahí. Y eso explica por qué estos reyes eran tan torcidos. Y esto explica por qué empezaron a vivir tan paganamente. Y esto explica tantas cosas que para mí no hacían sentido. Y usó un jovencito de 8 años, porque su papá fue asesinado por ser un corrupto también, por eso estaba él ahí. Y este muchachito reinó por 30 y pico de años. 30 y muchos años. La misericordia de Dios estuvo con él. Estuvo con él. Así que él murió ante el gran desastre espiritual y el exilio que vino sobre Judá, donde tuvieron capturados, tuvieron esclavos. Él fue, dice la palabra, reunido con el espíritu de sus padres, quienes estaban en paz. Murió con el favor de Dios, aunque murió en batalla. Y tenemos que reconocer que si la Escritura ha estado escondida en nuestra casa, en nuestra vida, y no la estamos honrando o la estamos ignorando, como Josías nos apartamos en pos de Jehová, el Dios de nuestros padres. Como Josías, hoy le decimos al Señor, Padre, perdónanos, porque nuestra Escritura, tu palabra ha estado cogiendo polvo, porque tu Escritura la he estado ignorando, porque quizás muchas de las cosas que han venido a mi casa o a nuestra vida o en nuestros países es porque la Escritura está escondida en algún lugar y no ha habido nadie con el valor de sacarla, leerla, explicarla y tomar acción para rectificar lo que sabemos que es desagradable al Señor. Bendito sea. Hay mucho más en esta historia, hermanos, pero lo pueden leer en el libro de Segunda de Reyes y se conecta por toda la Escritura en palabra profética. Se conecta en otros libros donde también habla de lo que pasó con el rey Josías. Pero quiero que sepan que es penoso que un pueblo bendecido, un pueblo que Dios hizo grandes cosas, se convirtieron en esclavos, sufrieron, padecieron simplemente porque menospreciaron o no pusieron atención a la guianza que Dios ya le había dado. No tenían que pasar por eso. Descuidaron la palabra de Dios. Y todo aquel que descuida la palabra de Dios, Dios nos va a descuidar a nosotros, porque nos estamos alejando de Él. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar para que vayan y me compren almuerzo a mí, a la pastora, y a la abuela también, porque la suegra no se puede dejar. La profeta Hulda, Laurita Hulda. Es una gran profeta, fue una buena profeta, Dios la usó, así que
Bendito Dios. Bueno, Padre, hemos escuchado tu palabra hoy. Yo me sorprendo muchas veces, Señor, en la Escritura, porque de tantas veces que había leído, Señor, me hablaste al corazón de los peligros, Señor, de aquellos que esconden tu palabra, que pasan y la dejan en una esquina porque 250 años atrás alguien la puso ahí y se le olvidó decirle al próximo rey que estaba ahí, para que leyeran y entendieran que era su responsabilidad seguir la palabra, enseñarla. Sacerdotes fallaron, todos fallaron, Señor, creo yo. Y nosotros no te queremos fallar como sacerdotes, como líderes en nuestra casa, Señor. No queremos que tu palabra esté cogiendo polvo, que sea descubierta por accidente. No queremos que tú mandes a un Josías, Señora. Muchas veces tú mandas a niños a nuestras vidas, son nuestros hijos las que, como mi hijo Douglas Jr., que fue el que me trajo a los pies de Cristo, su oración, Señor. Él fue el Josías. Y si tenemos que ser el Josías para muchas personas, Señor, así será. Así será, mi Dios. Como Él queremos hacer lo correcto frente a ti. Como Él, Padre, queremos hacer todo lo correcto frente a ti. Fue un rey excelente, Señor. Un rey de impacto. Pero impactó a la nación porque te tenía a ti con Él, Señor. Porque te respetó. Porque honró tu palabra. Porque no solamente la honró, sino que la enseñó, Señor. Que no es solamente saberla, sino, Padre amado, es enseñarla, es entenderla, Padre. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, esta vida es muy corta, Señor, para caminar haciendo nuestras propias reglas, Señor. Osías dijo, Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Este joven rey sabía que Dios estaba furioso. Y yo no quiero que Dios esté furioso con nadie por no obedecer lo que está escrito aquí. Y aquel que no obedece la palabra de Dios, la ira del Señor se puede desatar sobre sus vidas, Dios. El rey Josías dijo, Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero dice la palabra que Dios vio el arrepentimiento y la humildad, que se ha preocupado, lo preocupado que estaba por el castigo que se anunció en el libro. Y como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará ese castigo por ahora. Dios no envió el castigo porque hubo un hombre que estuvo preocupado por el pecado. Porque hubo un hombre, un alma que se arrepintió en humildad. Y hoy Dios nos arrepentimos en humildad. Perdónanos, Dios. Dice la palabra que Dios no envió el castigo. Porque el rey prestó atención a todo aquello. No lo envió en aquel tiempo, lo llegó más tarde porque el castigo va a llegar. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, ten misericordia de nuestra familia. Permítele, Señor, arreglar lo que hay que arreglar. Permítele, mi Dios, el que encuentre en tu palabra, Padre, el que se humille, mi Dios. Permítele, mi Dios. Y así como el rey Judías, dice la palabra que se puso de pie junto a una columna
y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto. Hoy, Padre, nos ponemos de pie, estamos de pie, Señor. Nos comprometemos a obedecer tus mandamientos que has puesto en nuestro corazón y a cumplir fielmente lo que está en este libro, Padre. Y nuestra familia, declaramos, se compromete a hacer lo mismo. Hoy, Señor, ayúdanos a derribar todo aquello que no honre a tu casa en nuestras vidas o en nuestros hogares. Aprendemos de este joven rey, Dios. Aprendemos de este joven rey, Padre. Aprendemos de este joven rey, del cual, Señor, tú levantaste y traíste. Y en su inocencia, Padre amado, no fue contaminado. En su inocencia su padre no lo pudo contaminar porque su padre murió asesinado. En su inocencia, Señor, si tuviéramos esa fe como un niñito, Señor, en su inocencia nadie lo contaminó a este rey. Quizás si su padre no hubiera sido asesinado, hubiera sido contaminado, hubiera sido uno de los demás. Dice la palabra que su padre Amón fue asesinado por los oficiales del palacio. Fue asesinado. Amón comenzó a reinar a los 22 años y desobedeció a Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a dioses falsos, al igual que su padre Manasés. El padre y el abuelo de Josías eran desobedientes al Señor. Pero el Señor le permitió al pueblo a conocer la verdad a través de Josías. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por esa inocencia que necesitamos. Gracias, Señor, porque este espíritu de Amón no nos puede contaminar a nosotros, Padre. No pudo contaminar a Josías. Gracias, Señor, porque tú nos limpias por tu palabra. Padre, cuida nuestra salida, Señor, donde quiera que vayamos en esta tarde. Honramos tu palabra, mi Dios. Instrúyenos siempre, mi Rey. Gracias por esta enseñanza, Padre, y que tu iglesia regrese a estos libros y los estudie en detalles, Padre. Porque hay muchas cosas ahí poderosas en Cristo Jesús.